pan del cielo cada día para ti. Y le damos gracias a nuestro Dios porque no nos abandona. Vamos a hablar ahora, hermano, del tema la ignorancia, la ceguera y la opresión. Ese es el tema. La ignorancia, la ceguera y la opresión. Le damos gracias a nuestro Padre. Y en Isaías, hermano, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, o sea, prisionero, esclavo, porque no tuvo conocimiento. Isaías 5:13, perdón. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Leemos por tercera vez. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Aquí nos habla claramente de la ignorancia de nosotros, los hijos de Dios. Una de las gloriosas realidades, hermano, que dentro del nuevo pacto ha hecho Dios en nosotros, las ha impreso en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón, es que Él dice que las leyes, sus leyes, las ha inscrito en nuestra mente y las ha grabado en nuestro corazón. No se te olvide esa realidad. ¿Por qué es importante? Porque tú puedes orar que el Señor despierte esa ley dentro de ti, para que el Espíritu te comunique lo que no has alcanzado a comprender ni a grabar de memoria en tu mente. Entonces vamos a leer esos versículos que están en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Por ahí andamos. Hebreos está ahí en la Biblia. Hebreos capítulo 8. Y están en los versículos 10 y 11. Dice, por lo cual este es el pacto, es un pacto que el Señor hace con la casa de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se envejece, o lo que se da por viejo y se envejece, está pronto a desaparecer. Pero este es un hecho, que el Señor ha grabado toda la Biblia en tu mente y en tu corazón. Esto lo podrías comprobar solamente, hermano, cuando algunos hermanos que se nos privó la facultad de leer o de escribir, el Espíritu Santo los inquieta y le da sus conocimientos transfiriéndoselos, porque el Espíritu Santo ha grabado toda la ley, toda la Biblia en tu mente y en tu corazón. Pero también es importante que nosotros adquiramos conocimiento en nuestra mente natural, porque es un mandamiento. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. De esa manera se enseñarán y se exhortarán los unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, aunque la Biblia está impresa en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra responsabilidad memorizar también las Escrituras. Memorizar también las Escrituras. Entonces entendamos que nosotros, su pueblo, somos cautivados, prisioneros, porque estamos en ignorancia, porque no conocemos nuestros derechos, porque no conocemos lo que se nos ha dado de parte del Señor. Y todo aquello que no conocemos, ¿cómo lo podemos reclamar? ¿Cómo podemos disfrutarlo? ¿Cómo puede ser parte nuestra?
Por ejemplo, el Señor habla de un nuevo pacto que hizo contigo y conmigo. Un nuevo pacto donde nuestros pecados fueron perdonados, pero donde su ley está inscrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese pacto, hermano, es un pacto eterno. Y para que ese pacto, hermano, en nosotros se active, se despierte o se haga palpable y seas consciente de él, necesitamos recordar que para esto el Señor nos da en su palabra el derecho y la obligación de despertar lo que cargamos. Dice su palabra en Primera de Timoteo, si lo quieres apuntar. Primera de Timoteo, más bien Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo hemos mencionado en otras veces. Hay un fuego que contiene el don que Dios te ha dado, pero se puede dormir ese don y ese fuego se puede apagar. Pero aquí dice que lo avives, que lo avivemos. Es un fuego, el fuego de Dios que está en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad aprender a avivarlo. Y la forma en que se aviva está en el versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, y participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahí habla de dar testimonio, de hablar de los testimonios del Señor y de hablar de los testimonios de los siervos del Señor también. En este caso, Pablo se autonombró diciendo: da testimonio también de mí. Cada vez que tú testificas, cuanto más testificas, no tienes que testificarle todo el tiempo a la gente, pero puedes testificarle a la creación, puedes testificarle a los ángeles, puedes testificarle a los demonios, puedes testificar que Cristo es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Cuanto más aprendemos, hermano, a proclamar los testimonios de Cristo, más se aviva el fuego del don que cargamos. Recuerda que la Biblia abre cuestiones, pero ella misma las responde. Entonces ahí está la forma en cómo despiertas el fuego del don que cargas y que cargo yo. Dando testimonio continuo, participando y adorando en las aflicciones que el Señor nos permite enfrentar, pero según el poder de Dios que nos ha salvado, proclamemos, testifiquemos de las grandezas del Señor. Cuando testificamos de las grandezas y del testimonio, de cada testimonio, ¿recuerdas que la palabra dice que conviene que declaremos las maravillas del Señor? Esto es lo que realmente quiere decir. Si quieres avivar el fuego que cargas, testifica de los milagros del Señor en tu vida. Testifica de las obras gloriosas del Señor en tu vida. Y si aún no disciernes ninguna obra, porque de todos modos cada día hace obras nuevas en ti, pero hay ocasiones en que la conciencia está muy insensible y no alcanzas a detectar las obras gloriosas que tu Padre está haciendo cada día, porque te recuerdo que nuestro Señor Jesucristo dijo: hasta hoy mi Padre y yo trabajamos, no descansamos. Nosotros pensamos que al séptimo día el Señor descansó, sí, de su creación, de la creación de la tierra, pero no descansa al estar añadiendo obras nuevas a tu vida, obras nuevas a su iglesia. Pero llega un momento en que la conciencia se debilita y no eres consciente de sus obras, pero aunque no seas consciente, solo con que te recuerdes la grandeza de tu Rey, la grandeza de tu Dios, el poder del Altísimo. Nuestro hermano David, en tiempos de guerra, en tiempos de aflicción, él sabía cómo despertar lo que cargaba. Y comenzaba a descargar su corazón, hermano, descargando cada sentimiento de aflicción, de tristeza delante de la presencia de Dios, los miedos que le agobiaban, pero terminaba adorando y alabando al Señor. Y entonces él dice: me acordaré por tanto en los días en que yo traía el arca de tu pacto en gran alegría, en gran regocijo. Fíjate cómo muy bien reviertes el estado en el que estás. Estás en un estado de profunda tristeza, de profunda desilusión, de profundo desánimo. Debes de recordarte los momentos de las visitaciones gloriosas de tu Padre,
los momentos de alegría, de júbilo, de restauración. Que tu mente se enfoque en las gloriosas manifestaciones de los testimonios de Cristo en tu vida. Y vas a ver cómo de un estado de opresión, como de un estado de tristeza, vas a comenzar a avivar el fuego del don que cargas. Hermano, esto lo tenemos que aprender todos los hijos de Dios. Todos somos afligidos casi a diario. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos oprimidos casi a diario. Aquí, hermano, no hay ninguno especial. A todos nos lleva igual. Algunos más que a otros. Para que no te sientas que en esta batalla estás solo, que solamente tú estás sufriendo. No, todititos estamos sufriendo. Pero nuestro Padre nos da siempre la salida, siempre la provisión, siempre la palabra de respuesta. Entonces David estaba así, por lo que dice. Se estaba acordando cuando danzaba y remolineaba delante de la presencia del Señor. Y al enfocar su mente en la libertad y en el gozo que en aquel entonces tuvo, su espíritu se despertó, la gloria de Dios se despertó y comenzó a alabar y a glorificar. Por eso dice: y por lo tanto, por eso te adoraré y te exaltaré, porque eres el Dios de mi salvación. No podemos, hermano, ni prestarle unos segundos de atención a tus aflicciones. No las puedes, no las debes de consolar. No debes de consolarte, no debes de irse tu mente a la aflicción, a la tristeza, al problema, a la situación de tus hijos. No permitas ese crimen contra ti. La Escritura dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. En todo tiempo sea tu enfoque mental en el Señor. Porque te enfocas en el problema, más debilidad va a venir, más desánimo va a venir, más tristeza va a venir y más terreno le vas a proveer al diablo para que te oprima. Y cuando te oprime, te quita el gozo de tu salvación, te quita la libertad del espíritu, te quita la fe, te quita la confianza. Pero no lo permitas. Proclama la grandeza del Rey, proclama las victorias de Cristo. Proclamamos que Él, hermano, exhibió a nuestros enemigos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, cuanto más anunciamos los testimonios de las victorias de Cristo, vas a ver a tus enemigos caer enfrente de ti. El Señor prometió lo siguiente: yo haré que tus enemigos caigan y se postren delante de ti, por cuanto te he amado. Pero aprender, hermano, a dar testimonio de la grandeza del Señor. Por tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y aún, hermano, en tu trabajo, cuando te sientas oprimido, abre la boca. Y aunque no sientas nada, dile a alguien: Cristo te ama. Aunque no lo reciben, la intención es tú proclamar la gloria de Cristo en ese lugar. ¿Para qué? Para que la opresión que cargas se te vaya. Porque no hay enemigo que pueda aguantar la manifestación del Señor. Y el Señor está cercano a los que le invocan de verdad. Mira, hermano, los hechiceros, satanistas, brujos y todos los que, hermano, practican el ocultismo saben muy bien lo que es invocar. Usan la invocación para que los demonios se manifiesten. Cuanto más nosotros, hermano, que también nos enseña nuestro Padre: cercano está Jehová a los que le invocan con todo su corazón. Hermano, en ocasiones no hay necesidad de guerrear, en ocasiones es necesario alabar. Porque cuando tú alabas, el Señor pelea tus batallas. Porque cada golpe justiciera de la vara de Jehová será con pandero, arpa y alabanza, dice su palabra. Entonces, con la alabanza derrotamos a nuestros enemigos. Derrotamos a los que nos oprimen, a los que nos enferman. Porque a la invocación del glorioso Dios que los venció, tiembla toda la tierra. Por eso, hermano, una de las armas de alabanza en tu boca, si las crees en tu corazón, es el Salmos 35. El Salmo 35 dice lo siguiente: para que aprendamos a alabar. Como te dije, no todo el tiempo los enemigos se vencen con la guerra espiritual, sino con la alabanza. 35 verso 1 dice: disputa, o sea, entra en pleito, Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten.
Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el polvo delante del viento. Y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. Y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento, caiga en ella. Por supuesto que esto se lo vamos a hablar contra los demonios. No vayas a hablar contra un ser humano esto, porque esto es una maldición tremenda. Es contra los demonios que te oprimen. Contra los demonios que buscan tu alma. Contra los demonios que buscan detener tu caminar. Pero volviendo a los testimonios, hermano, así se aviva el fuego del Señor. Cuando el Señor aparece, fíjate lo que dice bien su palabra. Por eso es bueno ser conscientes en todo lo que hacemos para con Dios. Porque todo se mueve, hermano, de acuerdo a la ley de Dios. Y dice, hermano, en Proverbios capítulo 1, versículo 24. Proverbios capítulo 1. ¿Lo leíste? ¿Llegaste o todavía no? Dice el capítulo 23, más bien. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Esto es por invocar su presencia, por dar sus testimonios. Desciende su espíritu y nos hace saber sus palabras. Y nos conviene oír su palabra, porque Él tiene una palabra personal para cada uno. Él tiene una palabra específica para tu necesidad. Entonces, cuando ignoramos, hermano, estas cosas, la ignorancia le da derecho al diablo de que nos aprisione, de que nos encarcele, de que nos quite la libertad. Por eso dice nuestro Padre: mi pueblo es llevado cautivo por ignorante, porque no conoce sus derechos, porque no conoce la autoridad con la que yo lo he revestido, porque no conoce el poder de mi espíritu que carga. Mi pueblo es llevado prisionero por su ignorancia. ¿Sabe lo que hace el diablo cuando a alguien lo toma prisionero? Lo castiga con tormento, lo castiga con incredulidad, aflige su mente, aflige su alma, aflige su cuerpo, aflige su corazón. Como está bajo su merced, Él tiene derechos de lastimarlo. Su obra es matarlo, robarlo y destruirlo. ¿Por qué su pueblo? El pueblo del Altísimo le cede tanto derecho al diablo por su ignorancia. Porque cuanto menos sabemos nuestros derechos en Cristo, más derecho el diablo tiene de apresarnos, de oprimirnos y de quitarnos nuestra libertad. Por eso tenemos que vencer la ignorancia. ¿Cómo? Por medio del conocimiento. Debemos de equiparnos, debemos de saber nuestros derechos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, lo que somos en Cristo. Hermano, el hombre hizo esta división, pero no sirve. Esta división a la que me refiero. El hombre dividió Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es una herencia dejada por el testador. El testamento no tiene vigencia hasta que el testador muere. Si el testador muere, a quien le dejó la herencia puede reclamarla libremente. Y te cuento que nuestro testador murió en la cruz. Y puesto que murió en la cruz, el Nuevo Testamento nos corresponde. La gracia nos corresponde. Su favor nos corresponde. Su provisión nos corresponde. Su presencia nos corresponde. Su palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Anota esa cita, lo que les gusta apuntar. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 17. Voy a leerte desde el versículo 14 para que veas cómo dice, y terminamos en el 17. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Todo cristiano que lo aprisiona el miedo, la ansiedad y el temor, hay un demonio de esclavitud que lo tiene esclavo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Fíjate muy bien de quién eres heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quién es nuestra herencia? Nuestra herencia es Dios. Lo que obtuvo por su muerte, sepultura y resurrección nuestro Señor Jesucristo es también nuestro, porque somos coherederos con Él. Coheredero significa uno que hereda lo mismo junto con otro. Así es de que la herencia de Cristo es nuestra herencia también. Pero si no sabemos esto, el diablo hace trizas con nosotros. Hermano, tenemos absoluto poder, absoluta autoridad sobre Satanás. Tenemos absoluto poder y dominio sobre su reino, por más poderoso que sea. Sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Te recuerdo, Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de pisotear, de machacar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sobre cuánta? Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sobre quién? Sobre Satanás mismo y sobre todo su reino. Y nada te dañará. Nada te dañará. Por lo tanto, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tienes lucha contra seres humanos, sino contra el diablo. Esto nos indica lo siguiente, que si nos cargamos del poder del Espíritu Santo, el diablo tiembla delante de nosotros. Y hermano, para que el diablo tiemble delante de un ser creado como nosotros, es mucho, hermano. Porque el diablo es un querubín, uno de los rangos más altos de los ángeles creados, hermano. Y aunque sigue siendo querubín desechado, nosotros por posición tenemos una posición mayor que él. Porque él es un querubín, nosotros no somos querubines, nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. ¡Sai! Y como hijos y como hijas, mira lo que sigue diciendo ahí en Romanos capítulo 8, donde nos quedamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si estás conmigo, en Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál es? Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ah, no, espérate ahí. Toda la creación está esperando que tú te muevas en fe. Como hijos e hijas de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo nos manifestamos? Con esa identidad. Somos los hijos y las hijas de Dios. Hasta que te lo creas. Somos los hijos y las hijas de Dios aquí en la tierra. Porque, hermano, tu victoria depende de que tengas bien ubicada tu identidad en Cristo. Porque si no tienes identidad, el diablo te va a destruir por medio de la condenación de tus pecados pasados o presentes. Pero la palabra del Señor nos dice, hermano, por si no te es suficiente eso, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabes qué es eso? Una raza escogida. Una raza de seres humanos escogida. Dice, ustedes son real sacerdocio. ¿Sabes qué significa real? De la realeza. Los que pertenecen, hermano, al castillo, a las moradas, a las habitaciones del rey. Dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, hermano, habla en este verso de la identidad que somos como pueblo y como individuos también. Pertenecemos a una raza de linaje escogido por Dios.
real sacerdocios apartados por Dios para ministrar sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Una nación santa que carga su gloriosa presencia. Un pueblo que Él compró, que Él redimió, que Él rescató. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos a la gente y al diablo y a todo lo que se nos pone enfrente que nuestro Rey ha triunfado, que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, que en su victoria nosotros tenemos victoria, que en su triunfo nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero si pierdes la conciencia de lo que eres en Cristo, decía una hermana que era una cucaracha aplastada. Cada vez que la oprimía el diablo, la llenaba de condenación. Se sentía como una cucaracha aplastada. Qué fácil es que el diablo desarme tu identidad. ¿Sabes qué eres en Cristo? ¿Sabes quién eres en Cristo? Si lo sabes y lo mantienes consciente en ti, hermano, la creación está esperándote que te manifiestes aquí en la tierra. ¿Sabes? Porque la creación misma está esclava. Seguimos leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 20. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, nunca te olvides que la creación y tú son uno en este sentido. El Señor nos recuerda que el propósito original de crear al hombre es darle señorío, gobierno y dominio de toda la creación. ¿Sí o no? Sí. Génesis 1, 26 y 27, y Jehová creó al hombre a su imagen y semejanza y dijo, démosle dominio sobre todas las aves de los cielos, sobre los peces del mar y sobre todo lo que se arrastra en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, que sea Él el Señor de toda esta creación, que sea Él el que gobierna toda esta tierra y toda su creación, que ejerza dominio sobre todo. Y la tierra, hermano, reposaba en paz, porque a quien le dieron el gobierno de la tierra mantenía su santidad, su relación con Dios. Y mientras Adán mantenía la relación con Dios, toda la tierra reposaba en la bendición del Señor. Adán la pierde porque se le entrega al diablo. Adán, el primer Adán, pero vino el último Adán, que es Cristo, y en el último Adán recupera todos los derechos. Y entonces planta hijos e hijas de Dios aquí en la tierra. Y por medio de los hijos y las hijas de Dios, su creación será rescatada nuevamente a la forma gloriosa de la libertad de los hijos de Dios. No te gozas nada, hermano. ¿Sabes lo que quita la maldad de los animales y de la creación y de los hombres aquí en la tierra? El conocimiento del Señor, que impregna nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestras células, y será llena la tierra del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Pero luego dice el efecto sobre toda la creación. Dice que cuando esto sucede, entonces dice, no harán daño en mi santo monte. Búscame esa por favor. No harán daño en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque mi conocimiento los ha impregnado tanto a la creación animal, a la creación vegetal y a la creación misma, que por causa de mi conocimiento no harán daño a mi santo monte. Isaías 11:9, vamos a leerlo. Dice, y os sacaré del medio de ella. Isaías 11:9. Yo estaba en Ezequiel, discúlpenme, casi se parecen. Isaías 11:9. Y leemos. Vamos a leer desde el 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
La vaca y la osa estarán comiendo juntas, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Ves cuán importante y vital es el conocimiento de Dios en tu vida? Porque cuando el conocimiento de tu Creador llena tus pensamientos, llena tu voluntad, llena tus deseos, entonces de lo que hay en tu corazón fluye por la boca. De la abundancia del corazón habla tu boca. Cuanto más te llenas del conocimiento del Señor, tu corazón rebosa de su conocimiento y tienes un arsenal de armas contra todo enemigo que se acerca cada día, y los puedes vencer por medio de la palabra del testimonio que cargas dentro de ti. ¿Cómo resistió el diablo nuestro Señor Jesucristo? No me estés tentando así, diablo, por favor. Que no ves que soy Jesús, no me hables así. Hermano, los malos pensamientos no se te quitan sacudiendo tu cabeza. Ay, no debo de pensar. No, hermano, no se te quitan así. Se te quitan destruyendo los derechos que tienes en tu mente, que no ha sido renovada por la palabra de Dios. Cuando se quiten esos derechos, hermano, tu mente no tendrá esos problemas. No tendrás malos pensamientos que te gobiernan para ese vendaval, que te caen pensamientos malos y malos y malos y no puedes parar. Cuando tú no controlas tu mente, es evidencia de que alguien más la controla, hermano. Y no es Dios, es el enemigo. Por eso, qué tan importante, hermano, es tener conocimiento del Altísimo. Mi pueblo fue llevado cautivo por su ignorancia, porque pasan mucho tiempo perdiendo el tiempo en otras cosas, pero menos meditando y grabando y memorizando mi palabra. Mi palabra es eterna. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Cuanto más conocimiento tienes del Altísimo, más poder cargas, hermano. ¿Por qué? Porque tienes mucho por cómo librar este camino, cómo enfrentar las situaciones, cómo ajustarte a algunas situaciones, huir de otras o destruir algunas y edificar otras. Porque sabes lo que vas a hacer y lo que tienes que hacer. Alguna vez, hermano, he pasado por muchos testimonios, pero te voy a dar este. Fui inquietado a hablarle a alguien de Cristo, porque yo supe que era Dios que quería que le hablara, pero tenía tanta resistencia en su mente y en su corazón que no me recibía lo que le estaba diciendo. Y en ese momento me vino un conocimiento de un libro que leí hace no sé cuántos años atrás. Y este conocimiento decía esta hermana que cuando estaba evangelizando a alguien, el diablo, por las fortalezas que tenía en la mente de esa persona, lo resistía. Pero quedamente, sin gritar, dijo esto: te ato, Satanás, en la mente de ella. Y me acordé. Y entonces yo hice lo mismo. Te ato, Satanás, en su mente para que escuche lo que tiene que escuchar. Y comenzó a escuchar. Y comenzó a escuchar el mensaje. El mensaje que Dios me inquietó en mi corazón darle. Pero cuanto más conocimiento tienes, más herramienta tiene el Espíritu Santo para traerla de ti y traértela a tu mente. Y entonces cuando tienes eso del Espíritu Santo que te trae recuerdos, que te trae memorias, que te trae muchas cosas. Me recuerdo que en años pasados, antes de que yo ejerciera este ministerio, me abrí el entendimiento en ciertas cosas. Y una vez le dije: bueno, ¿para qué es todo esto que estoy aprendiendo? Si ni siquiera ahorita me escuchan mis hijos ni mi esposa. Pero recuerdo ese momento que me dijo: lo sabrás más tarde. Digo, se me olvidará. No, porque lo que yo grabé en ti queda grabado para siempre. Y yo no se lo creí tan fácil, ya me era incrédulo. Pero después, hermano, cuando vinieron las oportunidades, comencé a darme cuenta que su consejo estaba dentro de mí.
Y de tanto haber adquirido conocimiento de aquí y de allá, porción aquí, porción acá. Y no digo que lo sé todo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermano, que en su gracia el Señor me permitió estar leyendo su palabra por horas, o algunos libros que Él me mandaba a leer y me la pasaba leyendo. Y aunque yo no creía que ese conocimiento me iba a servir, Él me lo confirmó: a su debido tiempo te servirá. Yo lo despertaré porque está grabado dentro de ti. Entonces, hermano, te conviene que escuches la Biblia. Déjala toda la noche que esté alguien hablándole, hermano. Porque tu subconsciente y tu espíritu capturan la Biblia. Y puede que tú no te acuerdes ni lo que tu mente, tus oídos escucharon porque estabas dormido. Pero tu espíritu lo capturó todo. Y entonces vendrá el momento en que, sin darte cuenta, el Espíritu de Dios te traerá a memoria lo que necesitas. Y Él lo dijo de la siguiente manera: cuando lo lleven ante gente importante y ante los templos, no se preocupen ustedes qué van a decir ni qué van a hablar, porque en aquella misma hora les será dada palabra que no podrán resistir, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en ustedes. Pero ¿de dónde viene todo esto? No es de estar viendo películas hora tras hora, hermano. No es de estar perdiendo el tiempo en el Facebook. Es estar bien enfocado. Palabras de vida eterna. Cuanto más comas palabra, más conocimiento entra en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Y más arsenal, más terreno tiene de información el Espíritu Santo para traerte este de aquí, para traerte este de acá, para traerte este otro de este lado. Está escrito, hermano. Si me lo puedes buscar, esposa, por favor. Que el conocimiento del Señor será, hermano, renglón tras renglón, frase por frase, un poquito de aquí, un poquito de allá. Esto quiere decir lo siguiente, hermano: que si el Espíritu te guía a leer, lee, escucha muy bien. No seas metodológico, vas a fallar. ¿Qué quiero decir con eso? No te digas: voy a leer la Biblia 10 minutos hasta que forme el hábito. No, escucha bien. Esto es por guianza del Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu del Señor, esos son los hijos de Dios. Entonces lo que tienes que decir al Señor es: Señor, guíame. ¿Qué es lo que debo de leer? ¿Qué es lo que debo de buscar? ¿A dónde debo de ir? ¿A cuál libro de ir? ¿Qué palabras me quieres comunicar? Y de repente el Espíritu de Dios traerá a tu mente y a tu corazón una palabra, una inquietud por irte a Juan, una inquietud por irte a Apocalipsis, una inquietud por abrir la televisión y ver un video. Algo te inquietará, pero por cuanto fuiste guiado por el Espíritu Santo, Él te guiará siempre a la verdad. Hay algunos de los de aquí que se han propuesto, hermano, leer la Biblia en forma metódica y han fallado. Nadie. Todos se formaron hábitos y ahorita están lee la Biblia. No, hermano, yo no leo la Biblia así. Yo no voy a empezar hoy Juan y después el Mateo y después el Marco. Yo no leo la Biblia así. Si tú la quieres leer, está bien. Yo estoy diciendo de mí. Yo le digo: Señor, yo sé que este día tienes pan fresco para mí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué hora me vas a dar de comer? No lo sé, pero hay un pan fresco para mí. ¿Cuál es? ¿De dónde vendrá? Permíteme discernir por dónde va a venir tu pan. Y de repente, hermano, hasta de una palabra de un incrédulo se activa la revelación del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te ha pasado así? Que hasta de tus hijos, que los ves que están despegados de Dios, de repente habla Dios a través de ellos. ¿Sí o no? Todo esto, hermano, nos saca de la ignorancia. Y cuando nos saca de la ignorancia, nos libramos del cautiverio en el que la ignorancia nos mantenía el diablo, por la ignorancia que nosotros había. Hay otra forma en que el diablo nos aprisiona, hermano, y es por la ceguera. La ceguera, hermano, entra por que hay una información en nosotros que es del hombre o que es del enemigo. Esto también quedó escrito en su palabra. El Señor dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, y su temor de mí no es otra cosa más que mandamientos de hombre que les han sido enseñados.
Entonces, todo lo que el hombre o el diablo nos ha enseñado y les hemos creído que contradice a nuestro Dios, son mentiras. Y esas mentiras nos enceguecen, porque la mentira enceguece. Al estar ciegos, hermano, no podemos ver. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el que abre los ojos de los ciegos. Él es el que abre los ojos de los ciegos. Y cuando vemos, hermano, en nuestro interior, como el salmista lo vio de su interior, él oró diciendo: abre mis ojos, Señor, y mis ojos mirarán las maravillas de tu ley. Cuando reconocemos nuestra ceguera, la gracia de Dios actúa sobre nosotros, abriéndonos nuestros ojos. Hasta esto tenemos que saber, cómo la gracia de Dios opera sobre nosotros, cómo adquirimos más gracia de Dios, cómo obtenemos más favor de Dios. Y fue a Pablo el que se lo reveló. Y hoy, hermano, el favor es la provisión de Dios, la ayuda de Dios, que tú y yo necesitamos en tiempos determinados, en situaciones determinadas. Pero su favor solamente viene hacia sus hijos que reconocen su debilidad. Esta es la condición. Y para que la grandeza, dijo Pablo, 2 Corintios 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto, hermano, quiere decir lo siguiente: no fue hasta que Pablo reconoció ante el Señor su enfermedad que clamó a Dios por sanidad, porque ninguno que no vea su enfermedad buscará médico. ¿Cierto o no cierto? Solo los enfermos buscan a los médicos. Pero si no logramos ver nuestra enfermedad delante de Dios, no clamaremos jamás por su sanidad. Pablo lo vio y vio que estaba enfermo, y su enfermedad le impedía andar en libertad ministerial. Y entonces, al verse enfermo, le rogó al Señor: quítame esto, 3 veces. Pero el Señor le respondió diciendo: esto es para tu bien, porque te mantiene humilde, te mantiene pegado a mí, te mantiene rogando y suplicando a mí. En esa debilidad, en ese clamor, en esa enfermedad, permites que mi poder pueda actuar. Porque si tu fuerza permanece, mi fuerza no puede entrar. Porque si tu poder permanece, mi poder no puede establecerse. Pero te llevé hasta ese extremo de debilidad, porque no había otra forma que mi poder se perfeccionara en tu debilidad. Entonces, hermano, le dijo a los escribas y a los fariseos: por cuanto ustedes dicen que ven, no viendo, su pecado permanece con ustedes. Aquellos cristianos que dicen: yo estoy bien, estás mal, hermano. Todos estamos mal en algún área. Todavía no alcanzamos la estatura del varón perfecto, donde reflejemos a Cristo en todo. No podemos decir: yo estoy bien. Por la gracia de Dios nos mantenemos en fe. Eso sí lo podemos decir. Por su gracia nos mantenemos todavía en este camino. Pero, hermano, cuando no entiendes su palabra, reconoce tu debilidad y la gracia de Dios operará. Señor, no puedo entender tu palabra. Y el Espíritu Santo te traerá esta palabra. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y cuando te trae el Espíritu Santo su misma palabra, entonces te doblas delante de Él. Y entonces confiesas con todo tu ser: Señor, estoy ciego, pero abre mis ojos
y mis ojos van a ver las maravillas de tu ley. Porque los ciegos son los que claman por sanidad de sus ojos. ¿Qué quieren que yo les haga?, le dijo a los 2 ciegos que lo siguieron. Y ellos dijeron: pues que recobremos la vista. ¿Creen que yo lo puedo hacer? Creemos, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, no solamente identificas tu enfermedad, pero también vienes a aquel que puede quitártela. Y no solamente vienes a aquel que puede quitártela, crees que te la puede quitar. ¿Creen que yo le puedo hacer esto? ¿Creen que yo puedo abrirles los ojos? Creemos, porque creyeron. Reciban el milagro. Cierra tus ojos, hermano, y medita. Medita. Cuando reconocemos que somos débiles delante de Él, le damos la oportunidad a que su fuerza venga sobre nosotros. Cuando reconocemos que no somos buenos padres o buenas madres delante de nuestros hijos, entonces su gracia desciende sobre tu mente y sobre tu corazón. No pierdas a tus hijos tratándolos de la manera que Dios no te trata a ti. Gánalos, así como Dios te trata. Es paciente contigo, es misericordioso contigo. No te grita ni te castiga porque no le haces caso en ocasiones. Porque en ocasiones lo traicionas y lo ofendes con tus malos pensamientos, malos deseos. Aún con eso no hay látigo para ti. Hay convicción que te acerca tratándote de enamorar y atraerte nuevamente para que restaures su comunión con Él. Se trata de ganar. Yo necesito que tú me ayudes, Señor, en todo. Me sueltas un poquito y me pierdo, me desvío muy rápidamente. No tengo dominio de estas cosas en mí. Ayúdame a ejercer dominio por medio de tu Espíritu. Recuerda que su favor actúa en ti cuando reconoces tu debilidad. Solo cuando reconoces esa debilidad. Y cuando reconoces la debilidad, entonces la opresión del diablo desaparece. Porque el poder del Espíritu de Dios desciende sobre ti y vuelven las fuerzas, vuelve la esperanza, vuelve la alegría, vuelve el gozo, vuelve la libertad. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. La sabiduría en nosotros es Cristo. Primera de Corintios 1:30 nos dice que Cristo es nuestra sabiduría, nuestra santificación y nuestra redención. Él es el camino. Y que cada vez que quiere mostrarte algo nuevo en ti, se sacudirá tu vida. Vendrán terremotos que sacudirán tu mente, tus emociones, tu familia, tus hijos. Tranquilo, tranquila. Es necesario la remoción de lo que está dormido para que se manifieste lo que hay enfrente de nosotros. Y veamos claramente que si Dios no interviene, nada podemos hacer nosotros. Y entonces cuando tratamos continuamente con nuestras fuerzas y fracasamos, y fracasamos, y fracasamos, no es el diablo, escucha bien. Es la enseñanza, la escuela del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El propósito es enseñarnos a llevarnos a la debilidad extrema de nuestra naturaleza carnal, para que en debilidad clamemos. Y el Señor dice en su palabra: y en su aflicción me clamarán. Fíjate lo que es necesario hacer de nuestro Padre, porque si no permite sacudidas, no le escapamos muy fácilmente. Porque si no hay algo que te aflija en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu economía, en tu matrimonio, no tienes motivos para buscarlo en ocasiones. No tienes motivos para venir y rogar su ayuda, suplicar su ayuda. Pero entre más tribulación, angustia, problemas y ataques hay, no es para que te asombres, ni te asustes, ni te desanimes. Está a punto de revelarte misterios escondidos y secretos muy guardados de su sabiduría, que nunca los conocerías si no enfrentas con valentía, confiando que el que te metió en eso te sacará. Tienes miedo a entrar, pero aunque tengas miedo,
si tú le permites que Él te guíe, aún en medio de la tormenta puedes tener calma, porque Él es el que le habla a las tormentas y te pasa por las tormentas. Después de que entres y seas formado como vaso del alfarero, como barro del alfarero, y te forme en esa verdad que no conocías, saldrás de ahí diferente, reflejando más la imagen del Señor Jesucristo, y con una sabiduría que no te hubieras imaginado que el Señor te la revelaría si no hubieras permitido cada tribulación, cada angustia, cada aflicción, cada dolor que te provocan tus hijos, que te provoca quien te provoque, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia. Aflicciones por la economía, aflicciones matrimoniales, aflicciones de toda clase. El propósito no es correr, alejarte de Dios. El propósito es acercarte a Él. Porque solo debilitados, enfermos y derrotados, a veces podemos solamente así clamar a Dios. Y cuando clamamos, entonces viene su ayuda. Escucha detenidamente con tus oídos espirituales estas palabras que el Espíritu de Dios te va a pronunciar a continuación. Está escrito en Hebreos 12, 5 en adelante. Y ya te habéis olvidado la exhortación que como a hijos se te dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos han participado, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si dejaste de alabar y si dejaste de hincarte ante la presencia de Dios, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si se desviaron tus pasos, haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estás en la rueda del alfarero. Te está dando forma. Hay una imagen terminada que él ya vio. No desenfoques. Hoy, más que nunca, debes devolverte con toda intensidad a tu Creador. Hoy, más que nunca, es que le debes demostrar que de verdad quieres que se revele más a tu vida. Con esto termino. Todas las situaciones conflictivas en tu vida es la más grandiosa oportunidad para que Dios se revele de formas que tú nunca hubieras podido conocerlo. No te canses. Soporta la disciplina, porque la disciplina es para tu provecho, para que participes de su santidad. Padre, te agradecemos por todo lo que hiciste en esta reunión, lo que repartiste, lo que impartiste. Padre, te damos gracias porque tú lo hiciste posible por medio de tu Espíritu. Todo lo haces posible por medio de tu Espíritu, tu palabra y tus ángeles que están aquí con nosotros. Padre, tú muestras cada vez
que somos tus hijos, que somos tus escogidos. La evidencia de que somos ovejas tuyas es que una de las características de las que son verdaderas ovejas tuyas son: mis ovejas oyen mi voz. Y nosotros oímos tu voz. Por eso estamos seguros que somos tus ovejas. Y tú sabes cómo pastorearnos de una forma perfecta. Tú sabes cómo guiarnos a pastos verdes y aguas de reposo. Por eso, Padre, te agradecemos por todas las cosas, las buenas y las malas que nos has permitido enfrentar, porque en todo estás cumpliendo propósitos. Pues tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a todos aquellos que te amamos, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Por lo cual podemos declarar como declaró David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Le damos gracias a nuestro Padre. Yo bendigo a tu pueblo, Padre.